Empezamos ya. Estimado público, tengan ustedes muy buenas noches. El INITEL UNI les da la bienvenida a esta videoconferencia programada en el mes de junio. Y el tema de hoy es radiaciones no ionizantes y la telefonía móvil, a cargo del ingeniero Javier Samaniego. A continuación, su hoja de vida. Ingeniero electrónico de la Universidad Ricardo Palma con estudios de maestría en Ciencias de Telecomunicaciones, registrado como investigador en RENACIT, investigador en comunicaciones inalámbricas y radiaciones no ionizantes en la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico del INITEL UNI. Participación como investigador en proyectos de desarrollo subvencionados por FINCIT, docente en la Universidad Tecnológica del Perú en la carrera de Telecomunicaciones y en la Universidad Nacional del Callao en las carreras de Electrónica y Telecomunicaciones. Queremos comentarles que 10 minutos antes de finalizar se procederá a realizar la ronda de preguntas, las cuales pueden dejarlas en nuestros comentarios. Ingeniero, ya puede iniciar su presentación. Buenas noches con todos. Soy el ingeniero Javier Samaniego Manrique. Como ya les comentaron, estoy a cargo del grupo de investigación de radiaciones no ionizantes del INITEL 1. Hoy día vamos a comentar un poco sobre el tema de las radiaciones no ionizantes y la telefonía móvil. Vamos a explicar un poco el temario, los fundamentos de las radiaciones no ionizantes. Vamos a hablar de la telefonía móvil muy rápidamente, orientándonos un poco al tema de las radiaciones no ionizantes. Luego veremos un poco la normatividad de las radiaciones no ionizantes en la telefonía móvil y presentaremos unas evaluaciones que hemos hecho con respecto a las radiaciones no ionizantes acá en el país, básicamente en Lima, ¿no? Empezamos con el tema de los fundamentos de las radiaciones no ionizantes. Bien, primeramente, ¿qué es radiación? ¿Qué entendemos por el tema de radiación? Yo en este momento los estoy irradiando, estoy generando una radiación. Digo, ¿cómo es esto? Bien, yo les estoy hablando, ¿no? Yo estoy articulando las moléculas de aire de alguna manera y estoy enviando esas señales acústicas, que prácticamente son justamente la energía sonora. Bueno, por los hechos que estamos viviendo, ellos están pasando a través de la computadora, bueno, se está cambiando el tipo de energía ahora es eléctrica. ¿Cómo llegará a sus casas? No lo sé, de repente por fibra óptica, entonces hay un tipo de energía óptica. Algunos llega inalámbricamente, pues hay que convertirlo en una energía electromagnética, que vamos a comentar más adelante. Otros de repente por cable se está convirtiendo en una energía eléctrica, y luego llegará pues a sus auriculares, llegará a sus parlantes y se está convirtiendo ahora sí en una energía otra vez sonora. Si quitamos todo ese intermedio, yo les estoy irradiando con un tipo de energía. Ese tipo de energía es una energía sonora. Estoy haciendo una radiación. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que yo estoy generando una energía, que es la energía sonora, la cual es generada por los fenómenos físicos que está generando mi labio con mi lengua, y luego lo emito. Y esta está viajando por un medio que ya hemos descrito, y luego ustedes la reciben, ustedes absorben ese tipo de energía. Entonces, en pocas palabras, eso viene a ser la de radiación, ¿no? La radiación es una emisión de algún tipo de energía, la cual es viaja a través de un medio y llega a un cuerpo, es recepcionada, ¿no? Entonces, el otro ejemplo que conocemos también es el tema del Sol, ¿no? El Sol está emitiendo una radiación, y básicamente la radiación que nosotros podemos sentir es la radiación
de la luz. Entonces el Sol, pues, emite esa radiación y nosotros la recibimos aquí. Y también emite otro tipo de radiación, ¿no? ¿Ok? Entonces eso vendría a ser justamente la radiación. Nosotros, los ingenieros, básicamente esa radiación pues la tenemos que caracterizar de alguna manera y la caracterizamos como si fueran ondas. En este caso aquí tengo una onda que puede sencillamente representar a la radiación que emite la luz, ¿no? Y las ondas sonoras también tendrían otro tipo de representación, ¿no? Entonces, ya nos hemos enfocado, ya sabemos lo que viene a ser el tema de la radiación. Vamos a emitir un tipo de energía. Y nosotros conocemos, vamos a ver el tema de la radiación electromagnética, que es un tipo de energía, la energía es electromagnética, ¿no? Está compuesto por dos tipos de ondas, las ondas eléctricas y las ondas magnéticas, ¿no? Y estas viajan a través del espacio. Pueden viajar no solo aquí dentro de la Tierra, sino también puede viajar fuera de la Tierra, ¿no? Y si nos enfocamos a todo el cosmos, si nos enfocamos a todo el universo, pues sencillamente esta onda está presente en todo momento, en todos lados. Está la onda electromagnética. Por lo tanto, estamos recibiendo una radiación justamente el tema electromagnético, ¿no? ¿Ok? Bien. No sé si están escuchando adecuadamente. Bien, entonces tenemos la onda electromagnética, ¿de acuerdo? Y tenemos que caracterizarla. Entonces nosotros la caracterizamos de esta forma, ¿no? De la forma que la estoy presentando aquí, en la forma como está netamente caracterizada, ¿de acuerdo? Y lo que vemos nosotros es la distancia que existe entre estas ondas, ¿no? Un parámetro importante que vamos a analizar nosotros en el tema de la radiación electromagnética es la frecuencia. ¿Qué quiere decir la frecuencia? Entonces, nosotros hemos caracterizado la radiación electromagnética a través de una onda, como la pueden apreciar ustedes aquí, y aquí yo tengo esa onda perfilada, ¿no? ¿De acuerdo? Y vemos que la onda casi se repite. Empieza aquí, termina aquí, luego volverá a empezar, se volverá a repetir, ¿no? Empezará, se volverá a repetir, y ahí tenemos. ¿Y qué cosa viene a ser justamente la frecuencia? Es cuántas veces se está repitiendo esa onda en un segundo. En un segundo, ¿no? Entonces, ¿cuántas ondas tenemos en un segundo? Por ejemplo, acá tenemos 3. 1, 2, 3. Y estamos hablando en un segundo, y estamos hablando justamente de 3 Hz, ¿no? Eso es lo que nosotros caracterizamos. Y eso es lo que sucede con respecto a esta radiación electromagnética, que todos los cuerpos, inclusive el ser humano, emite ese tipo de radiación electromagnética, ¿no? Y más, sobre todo, las que son las naturales, como por ejemplo los rayos, ¿no? Emiten esa onda, el choque de esas dos antenas, emiten radiación justamente electromagnética. Y nosotros también, como seres humanos, hemos generado algunos tipos con el tema de la tecnología, ¿no? Por ejemplo, en la computadora, pues sí, genera también esas ondas electromagnéticas. El tren eléctrico también emite esas ondas electromagnéticas a través de esos rieles que pasa la corriente eléctrica, y esta corriente eléctrica genera esos campos electromagnéticos. De igual manera sucede con la transferencia de la corriente. Si nosotros vemos todo sistema natural o artificial creado por el hombre, va a emitir ondas electromagnéticas. Por lo tanto, estamos siendo irradiados siempre por radiaciones electromagnéticas. ¿De acuerdo? Y si nosotros nos basamos en el tema de la frecuencia y en la longitud de la onda que tiene, pues vamos a ver lo siguiente. Aquí vemos, por ejemplo, estas son ondas bastante largas, ¿no? Cuyos ciclos son bastante largos, va disminuyendo mientras vamos avanzando y llega un momento en que se hace bastante rápida, ¿no? ¿De qué depende eso? Pues de la frecuencia, ¿no? Como ya les comenté. Eso quiere decir que aquí podemos tener repeticiones de esa onda, que decimos ciclos, en un segundo, que pueden ser aproximadamente de 10 kHz,
¿no? ¿Ok? Aquí tenemos aproximadamente de 100 MHz y así sucesivamente podemos ir avanzando. Y acá tenemos algunas caracterizaciones que vamos a ver un poquito más adelante. Pero también la podemos representar por su longitud, la longitud de la onda. Entonces acá tenemos, por ejemplo, las ondas pueden medir 1 kilómetro, ¿de acuerdo? Pueden medir 1 centímetro, o sea, de la separación entre las dos crestas que quieren hacer esta con esta es la separación, sería la longitud, y así, y mientras vamos avanzando, pues esa se va haciendo más pequeña. Eso quiere decir que si la frecuencia aumenta, la longitud de la onda se hace cada vez más pequeña, ¿no? ¿Eso va a tener alguna repercusión? Sí, eso es lo que vamos a ir viendo más adelante. Pero vayámonos centrando en lo que vendría a ser justamente esta energía electromagnética y estamos describiendo ahora el espectro radioeléctrico. En esta otra lámina volvemos a ver el espectro radioeléctrico, pero ya vamos viendo con algún tipo de aplicaciones, con algún tipo de cómo se presenta estas ondas electromagnéticas. Acá tenemos las frecuencias, ¿no? Todas las frecuencias, ¿ok? Bueno, son elevadas a la potencia 10. Acá tenemos, por ejemplo, 10, acá tenemos 100, acá tenemos 10.000 y así sucesivamente, ¿no? Hertz, estamos hablando de Hertz, ¿no? Bien, ¿quiénes lo generan? Pues básicamente si hablamos de bajas frecuencias, pues lo están generando las que se producen cuando enviamos la corriente eléctrica de alta tensión, pues a través de ese cable se producen los campos electromagnéticos, ¿no? Y tienen una frecuencia aproximadamente de 60 Hz, lo que llega a casa. Luego tenemos el tema de las computadoras, que también son las que generan justamente ondas electromagnéticas. Dentro de las computadoras hemos podido comprobar nosotros que están alrededor de 5 MHz a 10 MHz, todo el ruido que se produce dentro de una computadora. Y los otros que generan son justamente los teléfonos celulares, ¿no? La telefonía celular. Y es lo que nos involucra en esta disertación, en donde tenemos las ondas de radio y tenemos las ondas de microondas. ¿Okay? Y básicamente pues están entre 3 kHz y 300 GHz. Son todas esas las ondas de radio. Pero no estamos utilizando todas. Con la ajuste estamos llegando a 2.6 GHz, ¿no? Eso es lo máximo que tenemos ahorita, como vamos a ver más adelante. Y luego de ello vienen ya lo que nosotros denominamos son los rayos infrarrojos, que están en esta parte de aquí, que también utilizamos parte de ella para hacer comunicaciones, es el tema de las fibras ópticas. Y luego tenemos la luz visible, ¿no? Tenemos la luz visible, o sea, todo lo que nosotros lo podemos apreciar. Gracias a la luz nosotros podemos, entre comillas, ver, tener tema de distancia, tener tema de volumen, tener tema... ¿Gracias a qué? Gracias a esas ondas electromagnéticas que están en parte de ese rango de luz visible, ¿ok? Y de ahí viene el tema de las ultravioletas, ¿no? El tema de las ondas ultravioletas, que ya son, pues, de frecuencias mucho más altas, y ya no las vemos en frecuencia, sino la vemos en longitud de onda. Y luego vienen los rayos X y los rayos gamma, ¿no? Todo esto viene a ser el espectro radioeléctrico, y de repente hay mucho más que todavía no hemos descubierto como seres humanos. Pero como seres humanos tenemos la capacidad de poder detectar algunas de estas ondas electromagnéticas, ¿no? Por ejemplo, nuestros ojos son detectores de estas ondas electromagnéticas. Por eso podemos ver. O sea, esas ondas electromagnéticas inciden en nuestros ojos, ingresan a nuestro ojo ocular, llegan a los nervios y los nervios interpretan esa luz que está ingresando a través de nuestros ojos o esas ondas electromagnéticas que ingresan. El otro sensor es para las ondas infrarrojas. Por eso detectamos el calor. ¿Y dónde está eso? En nuestra piel. Toda nuestra piel, señores, son detectores de ondas electromagnéticas. No podemos detectar ondas más bajas, como por ejemplo las de radio. No podemos detectar eso, ¿ok? O sea, no hemos sido de repente creados o de repente evolucionados, ya depende de cada uno de ustedes, como lo quiera tomar, para poder detectar eso. Pero sí podemos detectar dos rangos de ondas electromagnéticas, ¿ok? Las ultravioletas tampoco las podemos detectar, pero tenemos que protegernos de ellas. ¿Pero por qué?
Porque resulta que todo ese espectro radioeléctrico que estamos viendo en esta lámina está dividido en dos partes. En lo que viene a ser la radiación no ionizante, y de aquí en adelante, justo cuando están las ondas ultravioletas, le denominamos radiación ionizantes. O sea, lo dividimos en dos, las no ionizantes y las ionizantes. Y nos damos cuenta que todo lo que cae, la luz visible, está en la no ionizante, el infrarrojo está en no ionizante, las señales de radio están en no ionizantes y así el resto que están hacia la izquierda. Y el resto, a partir de la luz visible, un poquito más arriba, están todas las que son las ionizantes. ¿Quiénes están? Pues los rayos ultravioleta. Entonces, nos necesitamos de proteger de ellos. Los rayos X, también necesitamos protegernos de ellos. Los rayos gamma, etc. ¿Por qué? Porque ya las longitudes de onda son tan pequeñas y son mucho más pequeñas que nuestras células. Son mucho más pequeñas, en algunos casos llegan a ser mucho más pequeñas o a la altura de los átomos, como podemos ver aquí, los rayos gamma, ¿no? Mientras tanto, en la telefonía, pues las ondas, en algunos casos, son mucho más superiores en longitud que el ser humano, que nuestra estatura, ¿de acuerdo? Y esta división, ¿qué es lo que nos debería estar ocasionando, ¿no? Aquí tenemos en esta lámina, pues tenemos los dos tipos, la radiación no ionizante y la radiación ionizante. ¿Qué sucede con la radiación no ionizante? Sencillamente no tiene suficiente energía, ojo, no tiene suficiente energía para modificar las moléculas de las células vivas que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque las ondas que estas emiten, pues son mucho más grandes que nuestras células, o sea, no tienen la capacidad de poder modificarlas. ¿Pero genera algún efecto? Sí, genera un efecto de calor. Y si estas ondas electromagnéticas son de muy baja frecuencia, van a generar corriente dentro del ser humano. O sea, hay dos efectos, ¿no? El efecto de corriente eléctrica y el efecto de calor. ¿Ok? Entonces, no pueden arrancar los átomos, no nos pueden cambiar, no cambia nuestra estructura. Por ejemplo, la luz. Yo me irradio de la luz y no cambio, ¿no? Al contrario, si la luz es más intensa, pues me van a ver mucho mejor. No, pero mi fisonomía no cambia, sigue siendo la misma. ¿Ok? Eso sucede con las radiaciones no ionizantes. Pero si hay un efecto, el efecto del calor. ¿Ok? Mientras que las radiaciones ionizantes y ionizantes sí tienen la capacidad de poder romper los enlaces químicos, ¿de acuerdo? Y sobre todo de nuestras células vivas, ¿no? O sea, las destruye. Por eso es más preocupante este tipo de radiación, ¿no? ¿Y cuáles son esas radiaciones? Pues ahí la vamos viendo, pero les voy adelantando que una de ellas es los rayos X. Por eso cuando nosotros nos vamos a tomar rayos X nos estamos irradiando, pero así rapidísimo, menos de un segundo, ya estamos irradiados por los rayos X. ¿No nos ha cambiado? No. ¿Por qué? Porque para la radiación tenemos que tener tres factores cuando estamos siendo irradiados. Primeramente, la intensidad, o sea, la fuerza con que nosotros nos estamos irradiando. Volvamos a la radiación, a la emisión de la energía acústica, ¿no? Si ustedes reciben un sonido suave, bastante leve, no le ocasiona ninguna perturbación a sus oídos. Pero si ustedes reciben una radiación sonora con gran intensidad, pues se van a sentir molestos, ¿no? Sus oídos, ustedes mismos, se van a sentir un poco perturbados porque hay una alta radiación, o sea, tenemos una alta intensidad. Lo mismo sucede con esto, ¿no? Si nosotros recibimos una alta intensidad de luz, pues lo que van a repercutir son nuestros ojos. Y si es muy elevada, pues va a ocasionar de repente dolor, ¿no? O sea, la intensidad. O sea, hay que tener bastante cuidado con la intensidad. Segundo, ¿cuánto tiempo nos estamos irradiando? ¿No? ¿Cuánto tiempo nos irradiamos? ¿Ok? Vamos a la playa, día de verano, nos vamos a exponer al sol,
¿de acuerdo? Y siempre tomamos nuestras precauciones. Oye, no estés mucho tiempo ahí en el sol. 10 minutos, y luego te pones bajo sombra, ¿de acuerdo? Entonces hay un tiempo que debemos de tomar. Primeramente la intensidad, ahora el tiempo que tenemos que irradiarnos. Y tercero, ¿cuántas veces nos irradiamos? Entonces te vas a la playa, hoy 10 minutos, ya, 10 minutos en mi radio, me pongo en la sombra 30 minutos y luego me vuelvo a irradiar 10 minutos más y luego me vuelvo a la sombra. Eso es cuántas veces nos estamos irradiando, ¿no? Y es bueno tener en cuenta eso de ahí, en todo tipo de radiación, tanto en las no ionizantes como en las ionizantes, ¿de acuerdo? Para no sufrir ningún efecto, especialmente en las ionizantes. Por eso los rayos X es rapidísimo y no nos afecta. Pero si nos estamos borrandeando mucho tiempo con el tema de rayos X, pues sí, vamos a tener un tema de perturbación ahí. Entonces tenemos dos tipos de radiaciones, ¿no? La no ionizante y la ionizante. La no ionizante, pues, no hace ningún cambio en nuestra estructura molecular, pero sí ocasiona algunos efectos como la corriente y el calor, que muchas veces son utilizados en favor de nosotros, especialmente en las terapias médicas, ¿no? Pero sí, la ionizante sí puede ocasionarnos algún problema si nos exponemos mucho tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, ¿qué tipo de radiaciones no ionizantes tenemos? Primeramente, el Sol, pero hasta cierto rango, hasta la luz visible. Porque más arriba, porque el Sol emite toda la radiación, ojo, desde la más baja, la no ionizante hasta la ionizante. Tenemos nuestra capa de ozono que impide que estas radiaciones ionizantes ingresen a la Tierra. Pero sí logran ingresar las no ionizantes, como el tema de la luz, el tema de los infrarrojos, que se manifiesta a través del calor, y otras ondas más que son de baja frecuencia, inclusive la de radio. ¿Ok? ¿De acuerdo? Tenemos el Wi-Fi también. El Wi-Fi emite radiación no ionizante. El radar también emite radiación no ionizante, pero a veces es muy intenso, o sea hay que tener bastante precaución ahí. La telefonía móvil, sí, ya nos estamos ubicando, entonces es una radiación no ionizante. ¿Ok? No va a cambiar nuestra estructura, no va a afectarnos, pero hay que tener cierta precaución porque podría ocasionarnos corriente internas o de repente nos podría ocasionar calor, pero es más calor que corriente, ¿ok? Luego tenemos el tema de los enlaces satelitales, también, señores, son ondas no ionizantes o radiación no ionizantes. El microondas, ¿no? También es un artefacto doméstico que utilizamos mucho en casa para calentar o para cocinar, ¿no? ¿Por qué? Porque nos está ocasionando el efecto del calor, o sea que dentro del microondas se produce una alta intensidad de radiación no ionizante. Eso calienta, por lo tanto se cose el pollito o se calienta el agua. ¿De acuerdo? ¿Ok? Luego tenemos radio y televisión también. Si nosotros vemos televisión y estamos escuchando radio, pues las emisoras nos están irradiando con las ondas electromagnéticas, ¿no? Y las radiocomunicaciones, si utilizamos un walkie-talkie, si utilizamos o cualquier otro tipo de equipo de comunicación, también nos estamos irradiando con radiación no ionizante. ¿Ok? Ahí está la radiación no ionizante. ¿Nos está ocasionando alguna perturbación? Pues no, pero hay que tener ciertas condiciones para estar muy seguro de que no tengamos algún riesgo con respecto a este tipo de radiación. Mientras que la radiación ionizantes, ahí la tenemos, este grafiquito, ¿ok? Sí, ocasionan alteraciones. Pero vean que algún tipo de radiación, como el tema de la alfa, pues no logra pasar el papel, la hoja de papel, ¿no? Se queda ahí, ¿de acuerdo? Y es una radiación que puede perturbarnos y nos podemos proteger del tipo de esa radiación alfa. Luego tenemos la radiación beta, que sí logra pasar el papel, pero una lámina de aluminio no, nos podemos proteger con ello. La radiación X y la radiación gamma, pues logra pasar el papel y logra pasar la lámina de aluminio, pero no pasa las placas de plomo. ¿De acuerdo? Por eso cuando ustedes van a tomarse rayos X, el tecnólogo, el que va a operar el equipo, pues se protege con una capa, con una vestimenta de plomo, ¿no? Y por último tenemos la radiación neutrónica, que ya es a base de átomos.
Entonces sí logra pasar el papel fácilmente, y la lámina de aluminio, el plomo, pero no los bloques de agua o los hormigones, ¿no? Por eso es que los centros nucleares, de reactores nucleares, todos estos elementos radioactivos están bajo agua, ¿no? Para que no salga la radiación, los logra cubrir, y sobre todo en hormigones de bastante ancho, ¿no? Entonces ahí tenemos un poco la orientación. No es nuestro tema tratar las radiaciones no ionizantes, ¿ok? Lo que sí trataremos es el tema de las radiaciones no ionizantes, pero basado justamente en el tema de telefonía, ¿ok? Entonces con esto nos hemos orientado y nos hemos ubicado en lo que vienen a ser estas radiaciones no ionizantes. Recuerden que no ionizan, no cambian la estructura molecular de las células. Vamos a ver un poco de la telefonía móvil, ¿no? Vamos a centrarnos en el tema de la telefonía móvil. Bien, entonces, el ser humano vivimos en sociedad, o sea, no podemos estar muy distantes, siempre vivimos juntos, estamos juntos todos, ¿de acuerdo? Es una necesidad, porque si vivimos aislados, no sobreviviríamos. Entonces necesitamos estar en comunidad, necesitamos estar en sociedad, apoyarnos del uno con el otro. ¿Y eso qué hace? Hace que nosotros estemos siempre en comunicación, dando a conocer nuestras ideas, pensamientos, sentimientos, etc. Y siempre han existido técnicas que nos han permitido estar en comunicación a pesar que estamos muy lejos. Hoy en día, la telefonía móvil se ha vuelto nuestro medio necesario. Es algo muy vital contar con la telefonía móvil. En el país tenemos aproximadamente 40 millones de teléfonos, más que ciudadanos peruanos, que somos 33 millones aproximadamente, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos estar comunicados, aunque hay peruanos que todavía no cuentan con el servicio de telefonía, ojo, ¿de acuerdo? Pero bueno, es una necesidad para todos nosotros, porque necesitamos estar comunicados, queremos saber qué es lo que sucede con nuestros seres queridos, queremos contactarnos con ellos, queremos apoyarlos. Entonces, nuestra telefonía móvil se ha vuelto muy necesaria. Y hoy más porque tenemos el tema de las redes sociales, podemos conseguir la información que nosotros querramos al instante. O sea, hemos desarrollado tanto y estamos viviendo muy dependientemente del teléfono celular. Los primeros teléfonos celulares fueron un teléfono Motorola. El Dynatac 8000X fue el primero en el año 1984. Ojo, estoy hablando de comerciales, porque ya en el año 1960 existían los teléfonos celulares, pero en el ámbito militar. En el ámbito militar, ¿ok? Pero acá estamos hablando del ¿cómo se llama? De los comerciales. Y aquí vemos justamente al diseñador, al creador de esto de aquí, utilizando justamente el teléfono que está aquí, ¿no? Que es el teléfono justamente Motorola. Y vean ustedes, a partir de ese teléfono empezó a reducirse porque la tecnología lo permitía, ¿de acuerdo? Entonces, hoy día estamos utilizando pues lo que nosotros denominamos nuestro smart, ¿no? Nuestro teléfono inteligente, entre comillas, ¿no? O sea, le decimos inteligente porque es una tecnología muy superior a las demás, ¿de acuerdo? Y tenemos ese uso masivo. Pero así como ha crecido el teléfono, ha crecido también las radiaciones no ionizantes generadas por los teléfonos celulares. Hoy salimos de casa y es muy fácil encontrarnos con una antena de telefonía celular, porque es vital para poder comunicarnos. Ellos centralizan toda nuestra comunicación para poder llevarlo a la gran red y poder comunicarnos con otros, ¿no? El acceso es inalámbrico, y como es inalámbrico, utilizamos justamente la radiación electromagnética. Entonces, tenemos un crecimiento, y eso es lo que tenemos que empezar a controlar. Que no sea demasiado, porque imagínense, ojo, ya les hablé, intensidad, cuánto tiempo nos irradiamos y cuántas veces nos irradiamos. Son tres aspectos que tenemos que tener muy en cuenta. En el país tenemos pues 4 operadoras, básicamente en lo que es telefonía celular, y teníamos mucho tipo de tecnologías, ¿no?
Tenemos a la empresa Claro, a Movistar, Entel y Vitel. Y cada uno de ellos, el Estado le ha proporcionado unas frecuencias para que puedan manejar esas ondas electromagnéticas que van a ser utilizadas justamente para generar la comunicación. La antena que está sobre las casas generará las ondas electromagnéticas que llegarán a nuestros celulares y nuestros celulares recibirán esa energía electromagnética para luego convertirla en una energía eléctrica y luego poder tener el tema de la comunicación. Entonces es muy vital utilizar estas ondas electromagnéticas para la comunicación celular. Y todo la utilizan, pero están asignadas a frecuencias, ¿de acuerdo? Bueno, 2G fue una tecnología, bueno, primero estuvo 1G, ¿no? Que fue básicamente analógica, ¿de acuerdo? No figura en este cuadro, pero fue la primera de ese gran teléfono que hemos visto anteriormente, ahí donde se empezó. Luego vimos la 2G, ¿de acuerdo? Que también es una... bueno, también era un tipo de tecnología, ya un poco digital, ¿no? No como conocemos ahora, pero sí empezamos a trabajar digitalmente ahí. Y ¿sigue funcionando actualmente? Sí, en algunos lugares todavía se puede tener 2G, ¿de acuerdo? Las empresas que ofrecen eso, ahí las tienen ustedes, Claro, Movistar y Entel. Y estas son las frecuencias, ¿no? Estamos hablando de 1900 megahertz, ¿no? En pocas palabras, 1900 millones de veces que se repite la señal en un segundo. Esto es lo que quiere decir esa frecuencia. 1900 millones de veces que se repite en un segundo. Luego Movistar está en 850 y Entel está en 1900. Están igual que Claro. Pero ¿se mezclan? No. Las técnicas permiten que no logren mezclarse y además cuando le asignan ustedes una frecuencia a su teléfono está alrededor de esas de ahí, ¿no? De 1900, un poquito más lejos, un poquito más cerca. O sea, no logran mezclarse, sino que para identificar se ha designado esas frecuencias, pero es un más menos, ¿ok? En pocas palabras. Luego tenemos 3G, que ya se mejoró ahí teníamos ya un poco el tema ¿cómo se llama? De poder entrar a Internet, ¿no? De poder compartir algunos mensajes con mayor fluidez, y también se repartió en tema de frecuencias, ¿no? Y ahí sí participan las 4. ¿Y existe 3G? Sí, todavía hay, y mayormente estamos en 3G, ¿no? 850 para Claro, 1900 para Movistar, ¿no? Intel igualito, y Vitel pues tiene 2, ¿no? La de 900 y la de 1900. Y luego tenemos la 4G, que ya algunos podemos gozar de ese tipo de tecnología, ¿de acuerdo? Y estamos viendo que aquí están en 1900 y 700. Bueno, aquí lo utilizan 2600 para el caso de Internet inalámbrico, ¿no? Igual Movistar, ¿de acuerdo? Tiene 700 bueno, aquí creo que es 2100, ¿de acuerdo? ¿Ok? Aquí también tenemos 700, 2100, 2300. Bueno, este es para Internet, ¿ok? Intel utiliza eso para Internet. Luego tenemos Claro también, Vitel, que tiene esta frecuencia, ¿no? 900 y 2600. ¿Ok? Hasta ahorita estamos ahí. No tenemos más. Estas son todas las frecuencias, por lo tanto ustedes se están dando cuenta que las ondas electromagnéticas que estamos utilizando para estos servicios de comunicaciones están en ese rango de frecuencia. Y como están en ese rango de frecuencia, son no ionizantes. ¿Van a ocasionar algún perjuicio? Pues teóricamente no debería suceder eso, ¿no? No debería suceder eso, ¿ok? ¿Por qué? Les digo teóricamente porque hay que identificar algunas cosas. La intensidad, cuántas veces con qué tiempo nos irradiamos y con qué repeticiones nos irradiamos. Y luego vemos al costadito lo que es 5G. Bueno, 5G ya está. ¿Tenemos la frecuencia definida? Sí, señores. 3500 MHz o 3.5 GHz, como le dicen otros. Pero todavía no está instalada en nuestro país. Está prevista para ser instaladas, ¿de acuerdo? Pero todavía ni siquiera se ha hecho pruebas. Ya creo que después de salir de este tema de la pandemia podemos hacer pruebas, ¿no? Y está calzando en el tema de las radiaciones no ionizantes. Quiere decir que 5G pues no debería ocasionar ninguno.
Pero hay otra parte de 5G que todavía está en estudio, cuyas frecuencias son mucho más elevadas, pero todavía no estamos optando por ello. La optaremos de repente en el año 2023 o 2025, ¿no? O de repente no lo sé, eso todavía está, porque va a depender de la tecnología, ¿no? No hay tecnología capaz todavía de poder elevar un poco más de frecuencia. Bueno, hay ensayos, hay pruebas, o sea, hay equipos, ¿no? Pero todavía no tenemos algo oficial que sea, pues ya, esto queda, como se dice, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto es el rango, ¿ok? Y mucho se ha dicho de que la epidemia apareció por el tema de 5G, ¿no? O sea, hay en algunas informaciones que se propagan a través de Internet que esto es así. Pues yo la verdad que no encuentro ninguna relación, porque primeramente, como ya hemos visto, están en las frecuencias, en la radiación no ionizante, ¿ok? Y las longitudes y las longitudes de onda que tiene estas frecuencias es aproximadamente 8 centímetros, o sea, esa longitud mide 8 centímetros. Y el virus mide 0.8 micras, o sea, es mucho más pequeño, mucho más pequeño. O sea, para que pueda mutar al virus, pues estas ondas no las podría, no podría suceder ello, ¿no? Pero ¿qué efectos le podría ocasionar? Bueno, de repente calor. No. Lo que pasa que si nosotros vamos a empezar a indagar qué ondas electromagnéticas deberían estar bastante cerca, pues las ondas tendrían que tener esa longitud de un micro, de 0.8 micro, para poder mover ¿cómo se llama? Al coronavirus, ¿no? Entonces, por lo menos es ilógico pensar de que justamente 5G haya detonado el tema del coronavirus. O sea, del punto de vista que yo he visto otras informaciones, pues también sugieren lo mismo. O sea, no encontramos ninguna relación. Y en nuestro país menos, porque todavía no tenemos el 5G. O sea, todavía no estamos. Hay grupos de investigación que están orientándose al tema de 5G, sí. En nuestro país, bueno, en Intel estamos empezando en ello, ¿no? Ya hablaremos en otro momento de repente de esto. Hemos adquirido algunos equipamientos gracias a postular algunos proyectos de Concitec, en donde nos va a permitir hacer estos estudios de justamente de que puede ocasionar. Pero con la experiencia que tenemos, esta frecuencia de 3.5 GHz que tiene 5G y que están dentro de las radiaciones no ionizantes, pues no debería ocasionar ningún riesgo a la salud, ¿no? No se ha pronunciado la ONG, ¿no? Como ya veremos más adelante, pero sí se ha pronunciado de las otras, que dice, oye, no hay riesgo. Ya. ¿Por qué? Porque se han hecho mediciones, ¿no? Como ya vamos a ver más adelante. Entonces, aquí tenemos ese tema, no preocuparnos, pero sí hay que estar vigilantes en todos los tipos de tecnologías, ¿no? Y les digo que ya han empezado a trabajar los investigadores en el tema de 6G, ¿eh? Así que cada 10 años debemos de cambiar una generación. Pues estamos en el 2020 y debemos cambiar a 5G. Cuando llegaremos al 2030 deberemos estar en 6G y así sucesivamente, vamos a ir avanzando. Lo que sí nos ofrece es muchas ventajas, muchísimas ventajas en el tema de las comunicaciones, sí, señores, ¿no? Pero también tiene sus bemoles. La ventaja es que cuando estamos avanzando de tecnología de 2G a 3G, 4G y 5G, la intensidad baja por las mismas características de las frecuencias que se tienen. 4G va a transmitir a menos intensidad que 3G y 3G menos que 2G. Por lo tanto, 5G también transmitirá a menos intensidad que 4G. O sea, por ahí estamos tranquilos, la intensidad va a bajar. Pero esto, ¿qué ocasiona? Porque como la intensidad es baja, vamos a requerir tener mayor cantidad de antenas. ¿Ok? Bueno, nada en la vida es gratis, ¿no? Siempre tiene que haber un equilibrio. Baja la potencia, sí, pero tengo que tener antenas más cerca. Pero lo bueno que es potencia más baja, ¿no? Potencia mucho más baja. ¿Ok? Bien, antes que me gane el tiempo, sigamos avanzando. Nosotros vemos en las casas, sencillamente las antenas, ¿no?
Y a todo esto le llamamos antena. Básicamente no es así. Las antenas son las que están aquí, ¿no? Son esos rectangulitos que vemos, de color blanco mayormente, y también hay otros que son redondos, pero que no están involucrados a la irradiación para la telefonía. Y luego viene la torre, ¿no? La torre es que soporta las antenas. O sea, no todo es la antena, ¿ok? Hay una torre que va a soportar las antenas, y básicamente tienen 15 metros de altura si están sobre las casas, ¿ok? Y estas antenas, pues, no están apuntando hacia el horizonte, sino están un poquito inclinadas, como vemos aquí, ¿no? En este otro gráfico, vemos que está un poco inclinada. ¿Para qué? Para que la radiación justamente caiga sobre los usuarios. Bueno, los usuarios, me refiero a los teléfonos celulares, ¿ok? ¿De acuerdo? Y que utiliza, pues, justamente las ondas electromagnéticas, o sea, se está irradiando energía electromagnética. Bueno, ya hemos visto la frecuencia de la telefonía móvil, de 700 a 2600 aproximadamente, son todos los rangos de frecuencias que van a emitir. Y, como vemos aquí, la radiación está hacia abajo. Aquel que se pone debajo de una torre no va a recibir mucha radiación. O sea, si alguien quiere hablar y poner, oye, estoy debajo de la torre y voy a recibir una buena... mi teléfono va a recibir y va a estar adecuadamente, pues no. ¿De acuerdo? Como la antena está inclinada, pues se va a producir un rango de radiación, ¿no? Que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Que va a servirnos justamente a nosotros para que se comunique en nuestro teléfono. Y eso nosotros le llamamos cobertura, ¿no? O sea, la cobertura va a estar aquí. Y aquel que se sale de la cobertura, pues va a recibir menos intensidad. Y si se aleja mucho, ya no va a recibir ninguna comunicación de la cobertura, ¿de acuerdo? Entonces, aquel que se pone debajo de la antena, pues no. Aquel que se pone fuera de la cobertura, pues tampoco va a recibir. Tiene que estar dentro de la cobertura, ¿ok? Pero aquel que está más lejos, pues va a recibir menos intensidad, ¿no? Y aquel que está un poquito más cerca, digamos casi en el centro o en esta altura, pues va a recibir mayor intensidad, ¿ok? Y eso es bueno para su teléfono. ¿Por qué? Porque pasemos a la siguiente lámina. ¿Por qué? Porque la potencia que está transmitiendo las antenas, señores, es constante, no cambia, no aumenta, ¿de acuerdo? Se irradia constantemente. Pero entonces, si yo me alejo de la antena, voy a recibir menos intensidad. Sí, menos potencia. Sí. Entonces su teléfono aumenta la potencia para poder compensar. Es el teléfono quien va a regular la potencia para la transmisión. Si yo estoy bastante cerca a una antena, no tan cerca tampoco, pues mi teléfono va a irradiar menos intensidad. Pero si estoy más lejos de una antena, mi teléfono va a dar mayor intensidad. Y ahí viene el detalle, nosotros estamos más cerca al teléfono. Ya eso podemos hablar en otro momento, ¿no? Ahora nos estamos orientando justamente al tema de las radiaciones de las antenas, ¿ok? De acá hay otro gráfico en donde me muestra justamente, acá hay una antena, y acá está un lóbulo que está transmitiendo la antena, pues se ve que en esta parte es más intenso. Si yo me pongo aquí con mi teléfono celular, pues mi teléfono celular va a transmitir a menos potencia, entonces mi teléfono celular me está irradiando menos. Si me pongo un poquito más lejos de la cobertura, pues estoy por aquí, pues ahí sí, mi teléfono celular para compensar tiene que aumentar la intensidad. Y muchas veces esto se manifiesta en el calor que produce la batería, que la batería está entregando mayor energía para poder transmitir a un poquito mayor potencia. Entonces se calienta la batería. No es que mi teléfono por la transmisión se está calentando, no, sino es por el tema de la batería, ¿ok? ¿De acuerdo? Bien, entonces esa es la forma como se está irradiando en este caso, ¿ok? ¿Y qué se ha notado, señores, en diferentes tipos de estudios, ¿no? Este es un mensaje dado por la OMS, ahí si ustedes quieren, bueno, yo estoy poniendo algunos enlaces en algunas láminas, pueden ingresar ahí para que puedan ustedes tener mayor información. En este caso de la OMS, pues ellos dicen ya, por todas las mediciones que se han hecho en diferentes tipos de países, que la radiación que está emitiendo, la exposición, ¿no?, de RF, está emitiendo está entre 0.002% y 2%. Ya vamos a ver qué significa eso, pero tengan esos valores en mente, ¿no? Está entre 0.002, que es bajísimo, y 2%, que, bueno, en algunos lugares de aquí, de Lima, sí hemos logrado nosotros
determinar hasta este 2%, pero dentro de las casas, no fuera, ¿no? ¿Ok? Pero ya vamos a ver qué quiere decir este 2%, ¿de acuerdo? Y también está diciendo que las estaciones base y las redes inalámbricas son tan bajos, ¿no?, que los aumentos de temperatura son insignificantes, o sea, casi ni se producen, ¿no? O sea, si nosotros estamos siendo irradiados por el tema de la telefonía móvil, pues no vamos a sentir ese efecto no está presente. La intensidad tiene que ser un poco más elevada para que eso ocasione. O sea, ese efecto no se produce, y menos el tema de corriente. Por eso ya la OMS ha dicho que no hay riesgo alguno por aquellas radiaciones que son emitidas de las estaciones base que están sobre las casas hacia la población, ¿no? Y eso lo hemos podido verificar, como ya vamos a ver más adelante. ¿Existen algunas normativas? Sí. Tenemos la normativa internacional, que son recomendaciones del ICNIRP, que es una organización que vela justamente por el tema de las radiaciones no ionizantes, ¿no?, básicamente para la protección, para protegernos de las radiaciones no ionizantes, ¿no?, en todo el rango, y telefonía móvil está incluido allí, ¿ok? Y para eso, esta organización, que es el ICNIRP, da algunos límites máximos permisibles, que no podemos sobrepasarnos esos límites. ¿Y eso cómo se consigue esos límites? A través de estas tablas, ¿no? Acá tenemos un par de tablas. Hay exposición ocupacional, aquellos que están orientados al tema de las telecomunicaciones, son los trabajadores, y luego el poblacional, que es la persona común y silvestre, el usuario común que nosotros tenemos. Y también tenemos nuestra regulación peruana, ¿no? Está dada por esto de aquí, que son los famosos ECAS de RNI, ¿no? Ahí podemos encontrar la misma tabla. Nosotros estamos en este lado, ¿no? ¿Ok? Recuerden ustedes que la telefonía móvil está entre 700 a 2600, ¿no? Y acá hay una formulita que es interesante, 1.375 F, que es la frecuencia. O sea, si yo tomo la frecuencia, por ejemplo, de Claro, aplico esta fórmula, me va a dar que lo máximo de intensidad que debe estar transmitiendo las antenas es aproximadamente 60 voltios sobre metro, ¿no? 60 voltios sobre metro. O sea, por ahí debe estar, normal. Más arriba no debe estar. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando hacemos evaluación, que no sobrepase esos valores. Si es de Movistar, pues estará aproximadamente en 40, ¿de acuerdo? O sea, es variable. ¿Quién depende? Depende de la frecuencia, ¿ok? Entonces cada uno de ellos ya tiene su límite máximo por donde puede transmitir. ¿Y cómo salen estos límites? Pues estos límites salieron de hacer experiencias en donde sí podría repercutir al ser humano, ¿no?, por el tema del calor. Y luego se tomó eso como base y se le bajó al 10%. Y ese 10%, ¿no?, es el límite máximo. O sea, el 100% de eso de ahí, pues sí, no, que sería un problema. Pero ¿qué se ha hecho para el límite máximo permisible? Pues se ha bajado mucho más. Entonces estamos recontra, pues se puede decir, protegidos. Y aún más, ¿no? Ni siquiera llegamos a eso de ahí, ¿no? Acá hay unos cuadritos que muestran justamente el tema de esos límites máximos, ¿no? Por ejemplo, hay tres entidades que dan estos límites máximos. El ICNIRP, que ya hemos comentado, tanto ocupacional como poblacional. Luego tenemos la IEEE, algunos países han optado por el tema de la IEEE. Luego tenemos el de entre comillas, diremos así, ¿no?, el Ministerio de Estados Unidos de Comunicaciones, ¿no?, que son estas de acá. Lo de color rojo, lo punteadito de color rojo, es lo que nosotros deberíamos preocuparnos en nuestro país porque es de la población. ¿Qué es este? Este que está aquí, ¿no? Y justo el tema de telefonía cae en este rango de subida. Por eso cada uno de los servicios de telecomunicaciones en telefonía móvil, su límite máximo es diferente. Es diferente. Mientras que aquí, vean, y el tema de 5G está por acá. O sea que todas las emisoras van a tener la misma intensidad ahí, máxima. Y van a tener que transmitir por debajo de ella, ¿no?, por debajo de ella, para asegurarlo. Pero resulta que como todos tienen diferentes,
cuando nosotros medimos y damos un resultado, no lo podemos dar porque tendremos que decir, para claro es tanto, para este es tanto, para otro es tanto. No, decimos, todos los máximos son 100%, ¿de acuerdo? Ahí lo hemos homogenizado, ¿ok? Tenemos el 100% de todos ellos, y lo que medimos es el porcentaje, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Y si quieren tener mayor información, pues aquí tienen todos ustedes las recomendaciones que se dan con respecto a las mediciones, aquellos que están orientados al tema de las radiaciones no ionizantes, ¿no? Algunos ya lo conocen, otros no, pero ahí están, ¿no? ¿De acuerdo? Son bastante técnicos, ¿ok? Aquellos que se quieren dedicar al tema del estudio de la radiación no ionizante, pues ahí tienen bastante información para que puedan empezar. Y para ir terminando ya, porque el tiempo nos está ganando, vamos a ver lo que nosotros hemos obtenido del tema de la radiación no ionizante, los estudios que hemos hecho. Entonces hemos escogido pues algunos distritos y hemos tomado algunas antenas, no todas, imagínense, porque ahí nos vamos a demorar bastante. O sea, no es tan sencillo medir este tema, de evaluar las antenas, la radiación que tienen las antenas, porque hay que obedecer todo un protocolo, y ese protocolo justamente los da la resolución ministerial que hemos visto anteriormente, cómo vamos a medir, ¿no? Y es todo un protocolo. ¿Qué hicimos? Bueno, vamos a medir, ¿cómo se llama? Estaciones bases que se encuentran a menos de 100 metros de centros de salud, de instituciones educativas y lugar de mayor concentración de personas, ¿no? Porque no vale la pena hacer pues un estudio en donde no circula la gente, ¿para qué? ¿No? Entonces, ¿dónde se concentran más? En los centros de salud, porque mayormente acuden ahí para, bueno, mejorar su tema de salud. Luego las instituciones educativas, ni hablar, ¿no? O sea, universidades, centros educativos, nidos, ¿no? Sobre todo los nidos, ahí nos abocamos un poquito. Aquellas antenas que estaban cerca de nidos empezamos a medir, ¿no? Ahí. Y centros comerciales, ¿no? Entonces acá tenemos una foto de uno de los lugares, por ejemplo, acá está de salud, acá hay una antena, pues hicimos las mediciones ahí, ¿no? Aquí hay un centro comercial, pues acá hay una antena, hicimos las mediciones ahí para ver cómo están siendo irradiadas estas personas, ¿no? Esta es una muestra de lo que estábamos haciendo. Por ejemplo, aquí en el tema de surco, ¿no? Aquí están todas estas son las antenas que podrían haber, de repente ya hay mucho más, ¿ok? Que podría haber, y de estas todas hemos escogido, en el caso de surco, 15, nada más, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ok? Y de los demás distritos también hemos escogido, no podemos medir, ¿no? Porque basta con ello ya para tener pues una muestra y saber cómo se está comportando. Y sobre todo en aquellos lugares críticos, ¿no? Que son los colegios, los centros de salud y los centros comerciales. ¿Qué determinamos? Pues ahí está. Estos son los resultados. Vean ustedes que está dado en porcentaje, ¿no? Quiere decir que el 100% es el máximo y que hemos medido, pues estamos midiendo 0.1%. Quiere decir que la intensidad que está ocasionándose allí es bastante baja, ¿no? Supongamos que fuera ¿cómo se llama? De claro, ¿no? Por ejemplo, estaríamos hablando de 0.4 voltios sobre metro, bajísimo. El máximo es 40, recuerden, ¿eh? El máximo es 40, ¿no? Aquí estaríamos hablando de esa cantidad, es bajísimo, ¿no? Pero tenemos que hablarlo en porcentaje, ¿no? Entonces es el 0.1%. Acuérdense que 100 es el máximo, ¿no? Y ni siquiera estamos llegando al 1%. ¿Por qué le hago notar esto? Porque este es de la telefonía celular, de lo que baja de la antena. Lo demás son otros servicios, ¿no? Este es otro servicio de tracking. Este es otro servicio de comunicaciones personales, ¿no? Este es de televisión, del canal 15 al 59. Por acá está televisión del canal 17 al 13. Acá está radio FM y acá está el canal de 2 al 5, ¿no? ¿Ok? ¿De acuerdo? Pero lo que a nosotros nos interesa es la telefonía. Pero medimos todo, sí, aprovechamos, pues. No vamos a medir uno por uno si tenemos el equipo que nos permite hacer una medición de todos ellos. Así que en ese punto medimos todos los servicios que se pueda dar. Pero lo que nos interesa es ¿no? En surco, por ejemplo, lo máximo que o el promedio, ¿no? El máximo promedio, que es ¿de acuerdo? Este es el promedio está muy bajo, ¿ok? Pero nosotros como investigación dijimos, no, tomemos el más alto, ¿sí? ¿De acuerdo? Y tomamos justamente eso y mide 0.1 en surco. Y luego San Isidro, lo mismo, pero vean que en San Isidro mide aproximadamente 0.06%, o sea, mucho más bajo que en el tema de
de surco en telefonía. Los demás también están por ahí, ¿no? Y luego vimos otro que es de Miraflores. Miraflores está mucho más bajo, aquí está, ¿no? Está aproximadamente en 0.03%, pero si nos damos cuenta, radio está bien alto, ¿eh? Radio tiene aproximadamente 0.145, ¿no? Digamos así, o 0.145, mucho más alto que telefonía. Esto sucede en Miraflores, porque ahí hay varias emisoras de radios FM, ¿no? Se dan cuenta, señores, que no tan solo involucra que telefonía emita estas ondas electromagnéticas, sino también lo hace radio, y lo están viendo que lo está haciendo con mayor intensidad, ¿no? ¿Ok? Por lo menos en este distrito. Y lo otro es, pues, La Molina. Aquí vemos La Molina, porque es un tema residencial, ¿no? Escogimos eso porque básicamente La Molina es residencial. Y ahí tenemos el tema de la telefonía móvil. Y está aproximadamente en 0.0669 aproximadamente, ¿no? Ya aproximemos pues a 0.07%, es bastante bajo. Y recuerden ustedes que la OMS dijo entre 0.002% y 2%. Ese es el rango. Y en nuestro país hemos notado, en estos distritos, que estamos dentro de ese rango, ¿no? Y muy por debajo de 0.001, ¿no? ¿Ok? Y por último tenemos de Chorrillos, ¿no? En Chorrillos casi es imperceptible, vean ustedes, ¿no? Estamos hablando ahí aproximadamente de 0.003. ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente radio es el que tiene más. Y vean hasta dónde llega radio, ¿no? A 1.7 aproximadamente. Por eso lo puse, ¿no? Lo puse de esta forma, para que podamos ver que aquí en Chorrillos, ya que se encuentran todas las emisoras, perdón, todas las antenas de las emisoras, y especialmente la de radio, pues se está emitiendo una gran cantidad de ondas electromagnéticas con respecto a radio, pero está por debajo, ¿no? del 2% que ha estipulado la OMS, está en 1.5% aproximadamente, allí, ¿no? Entonces, algunas conclusiones, pues se puede decir de que hemos logrado verificar que en el tema de telefonía, el máximo, o sea, el pico, llega a 0.11%, ¿no? O sea, de ahí no pasa. Recuerden que el 100% es el máximo. Por eso es que la OMS ya dictamina, y con bastante certeza, de que lo que ocasiona las antenas, pues, no hay ningún mayor riesgo con respecto a nosotros. ¿De acuerdo? Ah, pero ¿qué pasa con los teléfonos celulares? Ajá, de eso hablaremos en otra ocasión, ¿ok? El valor promedio, el promedio es mucho más bajo, vean ustedes, ¿no? El promedio, por ejemplo, si regresamos al gráfico anterior, el promedio son los que están de color rojo y el máximo es lo que está de color azul, ¿no? Para que puedan recordar eso de ahí. Y estaba en 0.24, ¿no? En cada distrito se comporta diferente. Las radiaciones son totalmente diferentes, como hemos visto. Algunos tienen más, otros tienen menos, en diferentes tipos de servicios. Eso depende de qué, del comportamiento de cada distrito, ¿no? Algunos distritos, bueno, San Isidro tenemos el tema de Wall Street, de acá de Lima, ¿no? O sea, donde están toda la economía, ¿no? Tenemos Miraflores, que es un distrito pues bastante entre residencial y comercial, ¿no? La Molina es básicamente residencial, ¿no? Entonces hemos podido estudiar esos diferentes tipos de comportamientos, ¿no? Entonces varía, sí, y varía inclusive por servicios, ¿de acuerdo? Y hemos notado en FM, ¿no? En FM, porque sí hemos notado ahí sí un gran porcentaje, no gran porcentaje, ¿no? Sino un porcentaje más elevado, ni siquiera llega al 2%, ¿no? Está entre 0.4, ¿no? Y el máximo es 1.7%. O sea, ¿estamos seguros? Sí, bastante seguros, ¿no? Con el tema de las ondas electromagnéticas. ¿Pero es necesario hacer muchos estudios? Sí. O sea, no tan solo lo hacemos nosotros, ¿eh? Lo hace el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Hay muchas empresas que lo hacen. Si ustedes quieren, pues, medir cuánto está una radiación cerca a su casa, pues, en Initel lo podemos hacer. Mucho más nos interesa a nosotros porque esa data nos sirve para hacer estos temas de estudios, ¿no? O sea, como ustedes ven. Y esto lo brindamos al público.
para darles, pues, realmente darles a conocer qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno con respecto a esto de las radiaciones no ionizantes. Bueno, la verdad que hay que hablar mucho de ello, pero el tiempo nos está ganando. Y les agradezco mucho por su paciencia y haberme escuchado en esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Javier Samaniego. Ok. A partir de este momento vamos a pasar a la ronda de preguntas. ¿De acuerdo? Para las mediciones de los RNI, los cálculos teóricos son necesarios para comparar los resultados del equipo. ¿O cuánto es su margen de error? Bien. Lo que hace el Ministerio de Transporte y Comunicaciones cuando uno quiere instalar una antena, ¿de acuerdo? Les pide que se hagan los estudios teóricos. Eso quiere decir antes de poner la antena, ¿no? Y se utilizan muchos simuladores y muchos cálculos para poder determinar. El ministerio, bueno, dice qué equipo vas a instalar, a este equipo debe dar tal tipo de radiación, etcétera, ¿no? Y luego cuando ya el estudio teórico es aprobado por el ministerio, pues ya se puede proceder a instalar la antena, ¿no? Instalando la antena, ¿qué es lo que se hace? Pues se tiene que verificar que ese valor práctico que estamos consiguiendo sea bastante cercano, bastante cercano, ¿no? ¿Ok? Hay muchos criterios para poder tomar ese rango, ¿no? O sea, pero no debe estar muy alejado, ¿no? O sea, no hay una determinación, ya lo estudia el Ministerio de Transporte y Comunicaciones para determinar ese rango en el cual ustedes se pueden mover entre el teórico y el práctico, ¿no? Lo cual es lo ideal que sea bastante cerca, bastante cerca, ¿no? Bien. Otra pregunta. ¿La tecnología para migrar de 5G a 4G se van a cambiar las antenas? Bien. Lo que se está haciendo actualmente es hacer una transición de 4G a 5G, ¿no? Y se está tratando de utilizar la base de 4G. Porque si no, imagínense, si cambiamos, o sea, 5G sí es una tecnología bastante diferente a lo que nosotros hemos estado teniendo hasta la actualidad, ¿no? Inclusive con 4G. Pero imagínense ustedes cuánto tendrían que gastar los operadores si dicen, oye, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar todo a 5G y tenemos que sacar las antenas, tenemos que sacar esto. Entonces, eso no va a suceder, si no va a suceder en el tiempo, en el largo tiempo que tenemos, de esos 10 años, va a suceder eso, pero va a ser paulatino. Entonces, empezarán utilizando, sí, sus antenas de que están en 4G, sí, la van a modificar de alguna manera, van a utilizar todo el soporte, ¿no? Pero lo que van a hacer es incluir las nuevas tecnologías de 5G de tal manera que se haga una mixtura. Y luego se va a ir cambiando progresivamente, porque si no, eso involucra un gran costo de cambio de tecnología. Cuando ya lleguemos al tema de 5G neto, ¿de acuerdo? Ahí sí, de hecho que van a tener que cambiar sus antenas, ¿no? Porque las antenas, como ya les comenté, van a ser mucho más pequeñas, de hecho, por la frecuencia que manejan, ¿no? Y sobre todo vamos a tener menos coberturas, entonces las antenas tienen que tener ciertas características. Y además, en 5G el comportamiento de las antenas ya, entre comillas, llamemos así, van a tener que ser un poco inteligentes, porque los lóbulos van a estar orientados ya a los teléfonos, ¿no? Por eso hablamos ya de tecnología de antenas inteligentes para que ya no se va a irradiar por irradiar, ¿no? Como actualmente sucede. ¿Qué hacen las antenas? Irradian todo un periférico. En 5G, pues llegará un momento en que las antenas estarán sintonizadas con los teléfonos celulares, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder ahorita? Pues el cambio es paulatino, iremos cambiando paulatinamente. Muy bien, otra pregunta. Para las mediciones de RNI, ¿los cálculos teóricos son necesarios para comparar los resultados con el equipo? ¿O cuánto es su margen de error?
Bueno, es semejante a la primera, ¿no? Eh, el tema de margen de error, pues lo tiene que dar el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ¿no? O sea, tiene que referirse allí para poder conseguir básicamente ese margen de error, ¿no? Eh, y sí, es necesario, pues, hacer un cálculo teórico para poder instalar una antena, para poder comparar los valores prácticos. Bien. Muy bien, una pregunta más. ¿Las mediciones de radiaciones se hacen en provincia también? Sí, ¿Dónde se pueden encontrar los resultados de esas mediciones? bien. Esa es una muy buena pregunta. Si se hacen en provincias, sí. Hemos hecho en provincias también. No las he puesto aquí en la presentación, pero sí, hemos ido, bueno, no tan lejos, hemos ido acá en la región Lima, hemos ido a algunas provincias, hemos ido a Huacho y a Huaraz, ¿no? Y hemos hecho mediciones. El comportamiento es totalmente diferente ahí, ¿no? Como son lugares bastante pequeños, se ven pocas antenas. He podido viajar a lugares interiores del país y he visto que en la sierra, mayormente en la sierra, las antenas no están dentro de las ciudades, sino están en los cerros, ¿no? En los cerros están las antenas y eso es muy bueno, sí, definitivamente, ¿no? Básicamente por el aspecto, ¿cómo se llama? Visual, ¿no? No se ven muchas antenas, pues se tiene una ciudad un poquito limpia con respecto a ellos. Pero las antenas están en los cerros. Sí, hemos hecho bastante en provincia. ¿Que hay diferencias? Sí, hay bastante diferencias. Ahí hemos notado que sí, que las intensidades son un poquito más altas, ¿no? Pero están dentro del rango que dice la OMS, sí, eso hemos podido nosotros encontrar, ¿no? Bien, Muy bien, una pregunta más. sí, ¿Cómo calcular el valor porcentual de los RNI poblacional y ocupacional, el máximo y mínimo para evaluar experimental con el matemático? ya. Eh, las tablas están dadas, ¿no? Las tablas que las he mostrado anteriormente, esos son justamente los cálculos que, es- que se utilizan para determinar cuáles serían los límites máximos permisibles ahí, ¿no? Por ejemplo, si una empresa operadora quiere hacer su cálculo, entonces ellos se tienen que basar en la frecuencia que le ha asignado el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Entonces, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones le ha asignado, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? 850. Entonces, ustedes van a la fórmula, hacen su cálculo, y creo que sale alrededor de 40 milivoltios sobre metro, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese valor va a ser el 100%. Ese es el 100%. ¿De acuerdo? Pero ustedes van a hacer las mediciones y de acuerdo a esa medición, ustedes saben que 40 es el 100% y si ustedes tienen 4, pues van a tener que va a ser el 1%. ¿No es así? O, perdón, el 10%, ¿no? Si tienen 0.4 va a ser el 1%. ¿Ok? Ese va a ser el tema, es así como se hace el cálculo porcentual, ¿no? ¿De acuerdo? Es una regla de tres simple bastante, bastante sencilla, ¿no? Eh, La última y pregunta, ingeniero. sí, ¿En alguna oportunidad midieron los valores de radiación no ionizante emitidas por líneas de transmisión o subestaciones de potencia? sí, se hizo, pero no lo hizo mi grupo, lo hizo otro grupo de investigación que tenemos ahí, hizo mediciones, ¿no? Y básicamente encontraron que también están por debajo de los límites de telefonía. Aunque ellos deberían tener otro tipo de rango, ¿no? Deberían tener otra tabla para poder. Pero en el tema comparándolo con el tema de telefonía, pues sí, están por debajo ahí, ¿no? Y inclusive hemos hecho mediciones también al tema del horno microondas, ¿no? Y otros equipos médicos también hemos medido esas radiaciones que están emitiendo, porque en terapia se utiliza mucho el tema de las ondas electromagnéticas y hemos medido. Ahí sí hay que tener bastante cuidado porque las intensidades son un poquito bastante elevadas y ellos obedecen a otro protocolo, porque hay que producir calor, ¿no? Para poder hacer el alivio a las personas hay que producir calor. Las ondas electromagnéticas utilizadas en telefonía no producen ese calor. O sea, son dos
dos protocolos totalmente diferentes que se usan, ¿no? Y en el horno de microondas sí hemos podido notar que aquellos hornos que están bastante antiguos sí ocasionan una pequeña fuga, pero sí están por debajo, ¿no? Lo más que hemos notado es un teléfono microondas que ya no se usa realmente, que fue el 10%, ¿no? Es bastante elevadito. Pero el resto sí, ¿cómo se llama? Es bastante bajo. Y además tenemos una costumbre, ¿no? O sea, calentamos el horno, en el horno microondas y nos alejamos. Quiere decir que la intensidad, pues, es bastante baja cuando uno se aleja ahí, ¿no? Bien. Muchas gracias, ingeniero. Esta fue la ronda de preguntas. Agradecemos al expositor por su apoyo en esta videoconferencia y a todos ustedes por su participación en las videoconferencias. El día de mañana tenemos la siguiente videoconferencia: Introducción a la certificación de cableado estructurado, a cargo del ingeniero Álvaro Cayo. Esperamos que tengan muy buenas noches. Hasta pronto. Gracias.